¿A cuántos de ustedes no les ha sucedido que no saben qué hacer? Cuando su hijo entra en esa crisis de llorar, cuando todo el tiempo quiere estar con usted, cuando todo el tiempo quiere estar apegado, em, usted no sabe qué hacer. Usted no sabe cómo generar una autonomía y una independencia en su hijo. Entonces, aquí va a poder adquirir ciertas técnicas, pero lo más importante, y como siempre lo he dicho, es hablar de ustedes, papás. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes en la metodología y en el estilo de crianza que utilizan? ¿Cómo te sientes en tu casa? ¿Cómo llegas a tu casa después de trabajar? ¿Tú manejas un estilo de crianza autoritario? ¿Es lo que tú digas siempre? ¿O porque a veces tienes que ser un papá autoritario? ¿Será porque es que a mí me enseñaron así? ¿A mí me enseñaron que la letra con sangre entra? ¿O será que me dijeron, mire, sabe que usted nunca tiene que darle alas a su hijo porque es que si usted le permite, entonces su hijo se le va a parar en la cabeza? Y entonces empieza como un juego de jerarquías. ¿O es usted demasiado permisivo, pasivo? Es su personalidad. Si su personalidad es muy tranquila y muy pasiva, su modelo, su estilo de crianza puede ser permisivo. A veces podemos confundir el amor con ser permisivos. Es que yo lo amo tanto que no soy capaz de corregirlo. Y si no eres capaz de corregirlo, entonces ¿quién lo va a corregir? ¿Cierto? Entonces, por eso es importantísimo que tengamos en cuenta nuestros estilos de crianza. Y diríamos que cómo y por qué tener en cuenta los estilos de crianza. Si vamos a hablar de autonomía e independencia, claro, es que si nosotros como padres no nos aprendemos a conocer y no generamos este criterio, ¿cierto? No vamos a poder definir en nuestros hijos la independencia, la autonomía, ¿cierto? Y asimismo no podemos identificar sus apegos. Entonces, el modelo o el estilo de crianza ideal es un 50 por 50-50, lo llamamos, ¿cierto? Que sería, soy un 50 permisivo y soy un 50 autoritario. ¿Cómo así? O sea, ¿me están pidiendo que sea autoritario cuando no puedo ser? ¿O me están pidiendo que sea permisivo cuando no lo puedo hacer? Sí, ese es el estilo ideal de crianza. Es el más positivo que debería existir. Siempre les he dicho, nosotros como padres tenemos que ser muy negociadores. Yo sé que aquí dentro de las personas que están con nosotros son expertos en negocios, son expertos en llevar su vida, pero a veces cuando se trata de ser padres se nos olvida toda la teoría, todo lo que somos como profesionales y a veces nos dejamos llevar por diferentes circunstancias. Entonces, la invitación, ¿cuál sería? La invitación del día de hoy es a que cambies ese estilo de crianza permisivo. No es lo que tu hijo quiera, pero tampoco es lo que tú quieras. Es encontrar esa forma de mediar, pero también aprender a decir no. Estamos hablando de modelos de educativos positivos. Dicen que el no frustraría al niño y haría que el niño se sienta incapaz y que el niño, mejor dicho, el niño no va a lograr nada en su vida o el adolescente porque tú le dices un no. Vamos a cambiar un poco ese concepto. Hay muchísimas teorías basadas en el positivismo y el positivismo es algo muy hermoso y es algo que se debe manejar a nivel de negocios, a nivel de la vida. Pero un no bien puesto en el momento indicado, en el lugar indicado, va a permitir que ese niño o ese adolescente sienta la frustración, la maneje con usted, la transforme y lo prepare para la vida. Y no que la vida prepare a su hijo sin que usted pueda estar detrás de él. ¿Sí ven lo importante y lo interesante que es enseñar a perder a sus hijos? Entonces, en esto es en lo que tenemos que basarnos, la metodología y los estilos de crianza. Acá, ¿qué es la independencia? Quiero que ustedes, por favor, hagan una reflexión. Voy a trabajar mucho con ustedes el día de hoy, como siempre lo he hecho, porque para hablar de niños y adolescentes, también debemos hablar de padres y madres que están acá presentes. ¿Qué es la independencia? Amas sin depender. El amor es libertad. Así que si te amas verdaderamente y amas a alguien, debes amarle sin dependencias y sin ataduras. Lo ideal en cualquier relación es que las dos personas sean seres independientes para que en esa coindependencia puedan caminar juntos en una misma dirección. Recuerda, depender no es sinónimo de amor, sino de inseguridad y falsa necesidad. ¿Será que nosotros como padres en algún punto estamos haciendo que nuestros hijos sean dependientes y están creciendo en una codependencia?
dependencia emocional. El niño no hace si su mamá no hace. La niña no se mueve si su papá no se mueve. Todo el tiempo están pidiendo afirmación, ¿cierto? ¿O será que ese adolescente no toma decisiones por sí mismo porque siente inseguridades? ¿O puede pasar que esa niña, ¿cierto? Que ya no es niña, que ya es una preadolescente o un adolescente, depende de lo que le diga su entorno social para tomar decisiones? ¿Ven cómo afecta nuestra forma de amar en nuestros hijos? Si los amamos con libertad, ellos aprenderán a tomar decisiones y amarán con libertad, ¿cierto? Dícese la relación que sea, de pareja, de compañeros, no importa la clase de relación que tengamos, pero es importante no generar codependencias desde los más pequeños hasta los adolescentes, porque vemos a veces que los propios hijos nos dicen, no, es que yo no quería hacerlo, pero Juanita me dijo, es que yo no quería, pero él me pegó. Es que él me hace, ese niño que todo el tiempo está quejándose y diciendo que le hace todo el mundo, pero que no dice lo que hace, es una forma de ver un rasgo ya de codependencia. Entonces tenemos que empezar a generar independencia. ¿Cómo se genera la independencia? Enseñándolos a amar bajo unos regímenes, bajo unos parámetros. Esta es la mejor forma de generar independencia en el niño, generar independencia y toma de decisiones en el preadolescente, ¿cierto? Y modificando sus conductas o comportamientos, amoldándolos, ¿cierto? Y enseñándoles que si tomaron una decisión y si la decisión está mal tomada y si fue una decisión que no debieron haber tomado, pues sencillo, que eso va a traer consecuencias. Como desde los más pequeños hasta los más grandes pueden vivir y sentir esta independencia emocional, que es lo que el día de hoy quiero invitarles a ustedes, papás. ¿Ustedes en qué punto de esta escalera se encuentran? En qué escalón te sientes tú cuando miras esta imagen? ¿Cómo te sientes como padre hoy? ¿Sientes que no lo vas a hacer? ¿Que lo puedes hacer? ¿Quieres hacerlo? ¿Cómo podrías hacerlo? Trataré de hacerlo. Puedo hacerlo. Lo haré. O sí se puede hacerlo. ¿Ven lo importante y lo interesante que es el saber en dónde estoy? Si yo soy una persona negativa y siento que no puedo hacerlo, ¿qué va a suceder? Pues mi hijo también va a estar con esta inseguridad y con esta forma de generar un apego, porque él dice, no puedo hacerlo. Y esto también maquilla el entorno social del preadolescente. El preadolescente y el adolescente, si ven unos padres que todo el tiempo están motivando a que lo pueden hacer y que lo van a tratar de hacer y que lo van a lograr, pues ellos también se van a irradiar de eso. Pero si como padres tenemos dudas, tenemos inseguridades, pues nuestros hijos van a crecer con estas inseguridades, con esta falta de toma de decisiones. Entonces, lo más importante para el día de hoy es trabajar un poco también desde la psicoterapia con ustedes, papás. Ver que el acompañamiento psicosocial para sus hijos es lo más importante, es lo más fuerte. Si yo soy un padre o una madre que no soy independiente, mis hijos no van a ser independientes. Y esto también aplica para los niños que tienen necesidades educativas especiales. A veces nos ponemos una venda en los ojos y creemos que porque nuestro hijo está diagnosticado con hiperactividad, con bipolaridad, con autismos, con infinidad de cosas, ¿cierto? Porque existen muchas psicopatologías. Creemos que porque nuestro hijo está encasillado en un rótulo que le han puesto médicamente, nuestros hijos no lo van a poder hacer. Y nosotros creemos que caemos en este círculo de la escalera. No, no lo va a hacer. No, no, no creo que pueda hacerlo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Si es que ya me dijeron que el niño cognitivamente no responde. Lo más importante y lo que tenemos que hacer es decir sí se puede y lo va a hacer. Así no, o sea, nos digan cognitivamente que el niño no lo puede hacer o físicamente que no se puede, nosotros como padres tenemos que estar positivos, ¿cierto? Siempre con la posibilidad, o sea, si no tenemos esta parte positiva, pues va a suceder que en ocasiones vamos a sentir frustración, por ende no vamos a generar una buena independencia y vamos a generar hijos codependientes y eso es lo que no estamos buscando. Recuerden que ellos tienen un proceso.
Todos los niños, sin importar las necesidades que tengan, sin importar las circunstancias que están viviendo, siempre llevan un proceso. No entiendo por qué hay papás tan acelerados que el niño ni siquiera está gateando y ya quieren que camine. Y es muy, 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 muy popular. Hay niños que todavía o adolescentes que todavía, no sé, les dan responsabilidades, pero ellos ni siquiera están todavía a labor de esa responsabilidad. A veces hacemos que nuestros hijos tengan más responsabilidades de las que deberían tener, o a veces los limitamos y creemos que ellos no pueden. Y entonces esa palabra no pueden, hay que eliminarla de todo, de todo, de todo, tenemos que eliminarla porque ellos sí pueden. Ellos son capaces, pero debemos entender que llevan un proceso. Acá vamos a hacer, o sea, esta tablita que ustedes están viendo acá solo habla de la escala del desarrollo de los niños de los 0 a los 6 años, ¿sí? Pero esto es como algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta para los más pequeños. Sus hijos, para las edades que tienen, ellos tienen que cumplir con ciertas características. Esto no es algo que nosotros nos hemos inventado, esto es algo que se da a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud lo ha estipulado, ¿cierto? Para cada uno de nuestros niños. Ustedes van a tener este material para que lo puedan ver, ¿cierto? Y puedan decir en qué punto están sus hijos. Y si usted tiene un hijo con alguna necesidad especial, miren cómo pueden ayudar a que su hijo logre esto. Hay niños que pueden, y lo he tenido en casos y lo hablo basado en mi experiencia, he tenido niños con alguna dificultad, ¿cierto? Como autismo, como un retraso desde la parte física, y lo que nosotros buscamos es hacer no una evaluación como me va a preocupar, mi hijo no está cumpliendo con esto, porque sé que lo primero que hicieron fue mirar y revisar. ¿Cierto? Si tu hijo no cumple con eso y de pronto tu hijo tiene 6 años y cumple con las características de un niño de, no sé, de 4 años, lo que debemos hacer es ponernos como objetivo a que el niño logre lo que nos están pidiendo acá, ¿cierto? Como el tema de perfecciona el dibujo, se viste solo, gana autonomía, es capaz de expresar sus emociones y sentimientos. Los niños tienen un proceso, no todos van a llegar a lo mismo. ¿Sí? Y si yo tengo un hijo con autismo o yo tengo un hijo con trastornos limítrofes o tengo un niño con necesidad cognitiva, yo voy a ubicar a mi hijo dentro de esta escala del desarrollo y voy a ver cómo puedo hacer que mi hijo avance. ¿Sí? Esta es una tabla estándar, esto no es la verdad absoluta, no quiere decir que si tu hijo es un niño de, no sé, de 2 años y hace cosas de un niño de 6 años, mi hijo tiene una inteligencia superior, no, es que nuestros hijos desarrollan diferentes inteligencias. Lo mismo pasa con los adolescentes que son algo hermoso. La adolescencia es lo más hermoso que puede existir en la vida, pero yo siempre recalco la edad de los 0 a los 7 años. Depende cómo tú formes a tu hijo en esas edades, así van a ser tus adolescentes. Jean Piaget se especializó en desarrollar y mirar la autonomía y la independencia en los niños. Por eso él hizo tantos estudios de cómo era el avance de estos niños hasta adolescentes y después de la adolescencia a la adultez, pero su fuerte siempre fue el manejo de los niños y adolescentes. Y él nos decía algo muy cierto y era por qué queremos que el niño se vaya o el adolescente haga cosas de un adulto, porque el adulto siempre quiere que piense como adulto y no le permite que sienta, viva y haga las cosas de un niño, porque siempre queremos que los procesos sean arrebatados, porque siempre queremos que el niño haga las cosas ya y no le permitimos ser niño. Entonces acá es donde tenemos que encontrar ese punto donde el niño logre lo que debería y si va muy adelantado, permítele que lo tome con calma porque puede ser también muy ansioso, muy acelerado y quiere las cosas ya. Permítele controlar y neutralizar todo ese exceso de energía, pero si de pronto está muy quedadito, pues permítele que él, mediante una estimulación adecuada, lo logre, porque estamos viendo que en cuarentena nuestros niños están teniendo la tendencia a retroceder en sus procesos y es algo que no debemos permitir.
Entonces ustedes van a tener esta escala de desarrollo. Si en algún momento ustedes necesitan una escala de los preadolescentes, con muchísimo gusto, por favor, solicítenmela, que también se las voy a estar brindando para que ustedes se orienten o se guíen con relación a sus adolescentes, ¿cierto? Para ellos también es importante medir la escala de su desarrollo. ¿Qué es autonomía? La autonomía es permitir que esa persona crezca. Si ven la imagen que hay acá, una persona gateando y ya una preadolescente, ¿cierto? Intentando entender el mundo. Eso es lo que pasa en el proceso. Nosotros como padres a veces nos olvidamos de lo que vivimos y queremos que ellos vivan al mismo ritmo y al mismo nivel de nosotros. Y a veces hacemos que maduren muchísimo antes de lo que deberían. Y por eso vemos niñas y niños con hipersexualidad, ¿cierto? Estamos acá, espérame un segundo, que ya me desconcentré porque están ingresando ya. Entonces, quieren tener una hipersexualidad o niñas que quieren, niñas de 8 o 9 años que ya quieren vestirse y ser como personitas de 12 años. Y lo mismo pasa con los niños, quieren ser más grandes de lo que realmente son. Es importante que como padres les generemos autonomía para la toma de las decisiones, pero que desde pequeños les enseñemos que están creciendo, que ya no son el bebé consentido de la mamá o la bebecita, la princesa de mi corazón emocho, sino que empecemos a hablarles desde temprana edad cómo es, en un tono firme, en un tono adecuado, enseñándoles que ya no son bebés, ¿cierto? Que ya son niños, que pueden tomar decisiones y que la decisión les puede traer consecuencias positivas o negativas. Y qué bonito sería que ustedes hagan ese ejercicio, que ellos pierdan delante de ustedes, que ellos tengan que amoldar sus necesidades a las circunstancias y que usted sea esa mano guía para él, no esa mano de juzgar, pero te lo dije. Y más encima se cae y más encima le pego. Pero es que usted no es obediente, pero es que usted no hace caso, pero es que le he dicho 20 veces lo mismo. Mi amor, mi bebé, no lo hagas. Piensa bien. Y entonces uno pregunta, ¿y cuánto tiene el bebé? El bebé ya tiene 10 años. Mi príncipe, mi amor, no hagas eso. Por favor, te lo pido. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la forma en que nos dirigimos a nuestros hijos es la forma en que ellos crecen. ¿Ustedes creen que una persona que crece escuchando todo el tiempo que es el amor, el bebé, el chiquitico, va a crecer con autonomía? Fijémonos y analicemos nuestros comportamientos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos hacia nuestros hijos, para que ellos generen esa autonomía y esa buena forma de tomar decisiones, sin que para ellos crecer sea traumático, ¿no? Porque también llevamos o llegamos al punto de que cuando los hijos son muy consentidos, también pasa algo y es que les da miedo crecer. Entonces tenemos que ser 50-50. Acordémonos de esa pauta de crianza, 50-50. La autonomía es gobernarse a uno mismo, es actuar, tomar decisiones con pertenencia, con responsabilidad. La autonomía es de la parte social, que es lo que ahorita nuestros niños no están viviendo, ¿cierto? Si no comparten, si esta parte social no se desarrolla, por eso vamos a tener hijos un poco egocéntricos, un poco qué es lo que ellos digan, no quieren someterse a las reglas, se les dificultan algunas cosas, algunas situaciones. Por eso es importante que usted como padre genere autonomía, ¿sí? Para que ese niño sea independiente. Entonces, no es como ustedes o nosotros como padres a veces tenemos la tendencia de generar en ellos asistencialismo. Entonces, el niño necesita lavarse las manos. Ven, yo te ayudo a lavar las manos, mi amor. Es que tú no puedes. Entonces ya lo estamos limitando. O al adolescente. Ay, tengo sed. ¿Por qué no puede bajar y traer la botella con agua? Porque depende de que la mamá o el papá le suban la botella con agua. Y cuando ya tú le pides al preadolescente o le pides al niño que vaya y traiga y hace mala cara, ¿eso ya qué quiere decir? Que su autonomía ya tiene dificultad.
porque depende del papá o de la mamá para hacer lo que básicamente podría hacer solo, que son sus tareas, que es poderse concentrar al mirar una pantalla, ¿cierto? Porque la clase debería ser tan interesante para su hijo y él debería tomar la autonomía de decir, me gusta y quiero estar y quiero aprender, pero a veces no se da, ¿cierto? A veces se dificulta. No quiere decir que su hijo, si su hijo no tiene autonomía para sentarse a un computador, entonces está haciendo mal las cosas. Hay que evaluar las edades. No es lo mismo pedirle a un niño de 3 años que se siente a ver una clase online que decirle a un muchacho, a un preadolescente de 10, 11 años que se siente o a uno de 16 que se siente a ver sus clases. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que las edades hacen la participación. Las clases de autonomía. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que hay una autonomía personal, que es lo que yo tomo y me trae consecuencias. Pero la moral es algo muy importante. Ustedes siempre tienen que educar a sus hijos en la parte moral para que cuando ellos crezcan no empiecen a decir mentiras, ¿cierto? Porque a veces, si tú le permites que diga una mentira, tu hijo te va a decir otra mentira y otra mentira y otra mentira, o es ese hijo que dicen, uy, no, mi hijo sí es muy pilo, pero es que es avispado, ¿no? Mire, va a ser como negociante, porque yo le digo blanco y él me dice, no, moradito con blanco, y yo le permito que sea así. Entonces vamos a conectar la moralidad, la familia, la parte religiosa, la vamos a conectar con esa autonomía y sobre todo los vamos a tener a ellos conectados con esta parte también política, porque a veces los alejamos de la realidad, ¿cierto? Y ellos deberían participar, deberían ser sujetos más participativos para que no suceda lo que ha pasado con nosotros, ¿cierto? Y es que todo el mundo ha tomado decisiones frente a nuestra parte política y social y nosotros como que, ay, ya no votamos porque eso va a ser lo mismo. Entonces, enseñarlos a ellos a que sean un poco más críticos, sin decir que sean rebeldes, pero que sí sean críticos y autocríticos. Y esto se da desde las primeras edades. ¿Mm? Explicándole al niño por qué tomó mal esa decisión, por qué debería tomar otra decisión diferente a la que tomó, pero ¿cómo se hace esto? Esto es muy bonito hablarlo, pero ¿cómo lo hacemos? Mediante los juegos, juegos de mesa. Los juegos de mesa son importantísimos para ello, o sea, los juegos de mesa nos permiten a nosotros eh, llegar a que ellos generen esas autonomías, esas independencias, perder o ganar o perder, enseñarles qué pasa cuando uno pierde, porque por lo general vemos personas tristes, aceleradas, ansiosas, personas ya adultas con trastornos de bipolaridad porque nunca les enseñaron a perder. Entonces, enseñémosles a perder para que no se desarrollen estas psicopatologías al futuro. ¿Listo? Por favor, es bueno y es buenísimo enseñarle a nuestros hijos las cosas más difíciles. Sí, preparémoslos para la vida, pero también vayamos a un límite del desarrollo. O sea, no llevemos a los niños a estar en cosas que a ellos no les compete. Si nuestros padres tienen, si ustedes como pareja tienen problemas, por favor, no vinculen a sus niños en esos problemas, porque pueden generar dificultad en la toma de decisiones o en la autonomía porque se van a sentir culpables, van a pensar que por culpa de ellos, los chiquitines no están haciendo lo que deberían hacer y sus padres están teniendo alguna discusión. Y que un niño crezca con culpa es muy feo, horrible, porque van a crecer con miedos. ¿Qué es el apego en los niños? El apego en los niños es algo que se está dando en este punto. Mami, yo no puedo salir si no vas conmigo. Mami, yo no puedo ir a la cocina si no bajas conmigo. Mami, yo no puedo dormir si no estás aquí, me arrunchas. Mami, papi, papi, ven, me das, papi, papi. Y se ponen súper insistentes y no lo pueden decir una vez. Y los padres no les decimos como, hey, por favor, repítelo solo una vez, sino que permitimos que generen esas palabras de apego. Por favor, ven, 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 ven o en los más grandes, es que tú ya no me entiendes, es que tú no me entiendes, es que no, y entonces se vuelve tan repetitivo que pareciera que los adolescentes son independientes y son autónomos, pero es una mentira, ¿cierto? Porque realmente están generando apegos más fuertes y cuando ya hay un problema, entonces ¿a quién acuden? A mamá y a papá. Lo mismo pasa con los pequeños. ¿Cuáles son los estilos de apego que tenemos en la edad adulta? Bueno.
Acá hago como un paréntesis porque quiero que ustedes también determinen qué estilo de apego tienen como adultos, porque dependiendo del estilo de apego que usted tenga como adulto, es el estilo de apego que le está generando a su hijo. Pero ¿cómo así? Es que yo soy yo y mi hijo no tiene nada que ver, mentira. Su hijo está creciendo en ese contexto y si usted tiene apegos positivos, pues su hijo va a tener apegos positivos. No quiere decir que todos los apegos son negativos. ¿Cierto? Entonces, miren acá el cuadro que tenemos. Dice apego personal positivo, ¿cierto? Es un apego seguro. Es un apego que yo puedo tener a mi pareja, a mi contexto social, un apego positivo. Un apego positivo puede ser un apego al deporte. Un apego positivo puede ser al aprendizaje, pero cuando no me lleva a un límite de desesperación y me vuelve cuadriculado, donde yo siento que si yo no hago eso, entonces estoy haciendo algo mal. ¿M? Esa clase de apegos que estoy nombrando son los que ustedes pueden inculcar en sus hijos, el apego al estudio, el apego al ejercicio, el apego a los hábitos alimentarios positivos, ¿cierto? Pero también existen una serie de apegos negativos, como los amores obsesivos, los amores tóxicos, ¿cierto? El apego negativo al trabajo, cuando me preocupa más estar trabajando que realmente la situación emocional de mi hijo, ¿cierto? Porque a veces solo señalamos y decimos como estoy cansada porque él no hace caso, porque es todo lo que él diga. Bueno, ¿y tú qué haces? No, es que yo tengo que trabajar todo el día. Ven, pero tú hablas con él, no, es que no puedo, es que tengo que trabajar. Es que si no trabajo, entonces no tengo cómo darle de comer. A veces eso suena como una excusa, ¿cierto? Que genera preocupación, pero que al final yo me siento evitativo, ¿cierto? Yo evito la situación cuando es un niño, porque cuando es niño lo tengo todo bajo control, pero cuando ya llega a la preadolescencia o a la adolescencia, esto se vuelve caótico, nos genera sentimientos de miedo, de preocupación, de irritabilidad, porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo o para dónde van nuestros hijos. Acá vamos a ver una imagen de los tipos de apegos. Yo a veces me apego a las preocupaciones, a veces me apego mucho a cosas que podrían ser negativas, ¿cierto? Pero también hay una clase de apegos seguros. Los apegos seguros son las amistades que me generan